¿Y si destacamos 20 curiosidades de todos los países del mundo? El mundo está lleno de hechos fascinantes y sorprendentes que a menudo pasan desapercibidos. Desde cambios históricos y culturales hasta maravillas naturales y curiosidades geográficas, estos datos nos muestran la diversidad y la riqueza de nuestro planeta. Aquí te presento 20 hechos curiosos que te harán ver el mundo con nuevos ojos, desde la vida en Afganistán en los años 70 hasta las peculiaridades de la geografía y la historia de diferentes países. Prepárate para sorprenderte. Antes de empezar, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora, comencemos. 1. Afganistán en los años 70. En los años 70, Afganistán vivía una época de modernización y apertura cultural. Las mujeres disfrutaban de mayores libertades, incluyendo el acceso a la educación y la posibilidad de vestir a la moda occidental sin restricciones. Kabul, la capital, era conocida por su vibrante vida social y su ambiente cosmopolita, con universidades llenas de estudiantes, tanto hombres como mujeres, y una sociedad en proceso de cambio y desarrollo. 2. Albania como estado ateo. En 1967, Albania se convirtió en el primer estado oficialmente ateo del mundo bajo el régimen comunista de Enver Hoxha. Todas las prácticas religiosas fueron prohibidas y los lugares de culto fueron cerrados o reutilizados. La constitución albanesa incluso establecía la promoción del ateísmo, y cualquier expresión religiosa era severamente castigada, buscando eliminar la influencia de la religión en la vida pública y privada. 3. Caída del Muro de Berlín. 1989. La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la Guerra Fría, marcando el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este. Facilitó la reunificación de Alemania, dividida desde 1949, y abrió el camino para la integración de Europa Oriental en la Unión Europea y la OTAN. 4. Revolución Francesa. 1789 a 1799. La Revolución Francesa transformó a Francia de una monarquía absoluta a una república basada en libertad, igualdad y fraternidad. Abolió los privilegios de la nobleza y el clero, estableció el sufragio universal masculino y promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Su impacto global inspiró movimientos revolucionarios y promovió ideas democráticas y de derechos humanos, influyendo en la formación de nuevas constituciones y sistemas políticos en numerosos países, fomentando estados modernos basados en la soberanía popular. 5. Independencia de India. 1947. La independencia de India puso fin a casi 200 años de dominio británico y marcó un hito histórico. Liderada por figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, la lucha utilizó métodos de resistencia no violenta y desobediencia civil. La independencia dividió el subcontinente en India y Pakistán y catalizó la descolonización en Asia y África, inspirando movimientos de independencia y acelerando el fin de los imperios europeos. La retirada británica demostró que los imperios coloniales podían ser desafiados y vencidos, promoviendo la autodeterminación y la soberanía nacional en muchas regiones del mundo. 6. Revolución Industrial, siglo XVIII-XIX. La Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió durante el siglo XIX, transformó las economías agrarias en industrializadas. La producción pasó de ser manual a mecanizada gracias a innovaciones como la máquina de vapor, el telar mecánico y la hiladora. Las fábricas reemplazaron a los talleres artesanales, aumentando la producción y eficiencia. Este cambio revolucionó sectores como la industria textil, la minería, el transporte y la agricultura. La revolución industrial provocó un crecimiento urbano masivo, con personas trasladándose a las ciudades para trabajar en fábricas. Además, sentó las bases del capitalismo moderno e influyó globalmente, ya que otras naciones adoptaron el modelo británico, impulsando el desarrollo económico y tecnológico mundial. 7. Guerra Civil Estadounidense. 1861 a 1865. La Guerra Civil Estadounidense abolió la esclavitud y preservó la unión de los Estados Unidos. Surgió por las divisiones sobre la esclavitud entre el norte abolicionista y el sur esclavista. La victoria del norte, liderado por Abraham Lincoln, resultó en la Proclamación de Emancipación de 1863 y la 13ª enmienda de 1865, que abolió la esclavitud.
la guerra también resolvió la cuestión de la secesión, reafirmando la indivisibilidad de la nación. La posterior reconstrucción buscó integrar al sur y garantizar los derechos civiles de los afroamericanos, aunque con resultados mixtos. Este conflicto definió a Estados Unidos como una nación indivisible, comprometida con la libertad y la igualdad. 8. Revolución rusa, 1917. La Revolución rusa de 1917, liderada por los bolcheviques bajo Vladimir Lenin, derrocó al gobierno provisional y estableció el primer gobierno comunista del mundo, dando lugar a la Unión Soviética en 1922. Este evento alteró el equilibrio de poder global y marcó el inicio de una era de competencia ideológica y geopolítica con las democracias occidentales, especialmente durante la Guerra Fría, inspirando movimientos comunistas en otros países y redefiniendo las relaciones internacionales del siglo XX. 9. Revolución cubana, 1959. La Revolución cubana transformó a Cuba en un estado socialista bajo Fidel Castro, quien derrocó al dictador Fulgencio Batista. Castro implementó reformas radicales, nacionalizando industrias y redistribuyendo tierras, alineando a Cuba con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La revolución mejoró la educación y la salud, pero también resultó en la represión política y restricciones a las libertades civiles. Inspiró movimientos izquierdistas en América Latina y desafió la influencia estadounidense, apoyando causas revolucionarias globales y consolidando a Cuba como un actor significativo en la política mundial del siglo XX. 10. Primavera Árabe, 2010 a 2012. La Primavera Árabe fue una serie de protestas y levantamientos en varios países árabes. Comenzó en Túnez con la autoinmolación de Mohamed Bouazizi, llevando al derrocamiento del presidente Zine el Abidine Ben Ali. Las protestas se extendieron a Egipto, Libia, Yemen, Siria y otros países, impulsadas por demandas de democracia y derechos humanos. En Egipto, las manifestaciones en la Plaza Tahrir resultaron en la renuncia de Hosni Mubarak. En Libia, la revuelta culminó con la muerte de Muammar Gaddafi tras una guerra civil. En Siria, las protestas derivaron en una prolongada guerra civil. La primavera árabe dejó un legado mixto de esperanza y conflicto, transformando la dinámica política de la región. Deja un me gusta y suscríbete al canal. 11. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. La Guerra de Vietnam tuvo un profundo impacto en la política y sociedad de Estados Unidos y Vietnam. En Estados Unidos, generó divisiones sociales y políticas, alimentando movimientos de protesta y desconfianza en el gobierno debido a la cobertura mediática de la brutalidad del conflicto. Afectó las presidencias de Lyndon B. Johnson y Richard Nixon y dejó una huella duradera en la política exterior estadounidense. En Vietnam, la guerra causó millones de muertes y desplazamientos, devastando el país. Tras la retirada estadounidense y la caída de Saigón en 1975, Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista, dejando cicatrices profundas en su sociedad y economía por décadas. 12. Apartheid en Sudáfrica, 1948 a 1994. El apartheid fue un sistema de segregación racial que legalizó la discriminación y separó a la población según el color de piel, restringiendo severamente los derechos de la mayoría negra. Los negros sudafricanos fueron despojados de su ciudadanía, obligados a vivir en áreas segregadas y sometidos a represión brutal. La resistencia interna, liderada por el ANC y Nelson Mandela, junto con la presión internacional, llevó al desmantelamiento del apartheid. En 1990, el presidente F.W. de Klerk liberó a Mandela y comenzó la transición democrática. En 1994, Mandela fue elegido presidente en las primeras elecciones multirraciales, marcando el fin del apartheid y el inicio de una era de reconciliación y justicia social en Sudáfrica. 13. Independencia de los países africanos. Décadas de 1950 a 1970. El proceso de descolonización, intensificado tras la Segunda Guerra Mundial, liberó a muchos países del dominio europeo. Impulsado por el debilitamiento de las potencias coloniales, movimientos nacionalistas y presión internacional, como la de la ONU, llevó a la independencia de países en Asia y África. India y Pakistán se independizaron del Reino Unido en 1947, iniciando una ola de liberaciones. En África, la descolonización se aceleró en los años 60, con naciones como Ghana, Nigeria y Kenia obteniendo su independencia.
Aunque trajo desafíos como conflictos internos y problemas económicos, representó un avance crucial hacia la autodeterminación y justicia global. 14. Caída del Imperio Otomano. 1922. La disolución del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial llevó a la creación de varios estados modernos en el Medio Oriente. Francia y el Reino Unido dividieron las antiguas provincias otomanas bajo los mandatos de la Sociedad de Naciones, formalizando acuerdos como el Tratado de Sèvres y el Tratado de Lausana. Surgieron países como Irak, Siria, Líbano, Jordania y Palestina, con fronteras trazadas por las potencias coloniales sin considerar las realidades étnicas y religiosas, generando tensiones y conflictos duraderos. Este proceso transformó el panorama político del Medio Oriente, estableciendo bases para futuros desarrollos y conflictos. 15. Revolución Mexicana, 1910 a 1920. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, transformó profundamente la estructura política y social de México. Surgió como una rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz, impulsada por demandas de reformas agrarias, justicia social y derechos laborales. Líderes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa fueron cruciales en la lucha y la guerra civil posterior. La Constitución de 1917 introdujo cambios significativos, como la reforma agraria, la nacionalización de recursos y derechos laborales y educativos. Esta revolución estableció las bases para un Estado moderno y más equitativo, dejando un legado duradero en la identidad y estructura del país. 16. Reformas Meiji en Japón, 1868 a 1912. La era Meiji, iniciada en 1868, transformó a Japón en una potencia mundial mediante la modernización y occidentalización. Bajo el emperador Meiji, Japón pasó de ser un país feudal aislado a una nación industrializada y militarmente poderosa. Se abolió el sistema feudal, se creó un gobierno centralizado y se adoptaron tecnologías y métodos industriales occidentales. La modernización del ejército permitió a Japón competir con potencias occidentales, como demostró su victoria en la Guerra Ruso-Japonesa, 1904 a 1905. Además, Japón desarrolló una economía robusta basada en la industria y el comercio, y reformó su sistema educativo y legal siguiendo modelos occidentales. 17. Guerra Fría, 1947 a 1991. La Guerra Fría, una rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la URSS en 1991, influyó en conflictos globales y políticas internas. Este enfrentamiento ideológico y político no resultó en una guerra directa, sino en conflictos indirectos como en Corea, Vietnam, Afganistán y América Latina. La carrera armamentista nuclear y la competencia espacial, como la carrera hacia la Luna, fueron distintivas. Internamente, se implementaron políticas de seguridad y propaganda. La Guerra Fría también impulsó alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia, configurando el orden mundial del siglo XX. 18. Tratado de Versalles, 1919. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, terminó la Primera Guerra Mundial y redibujó el mapa de Europa, creando tensiones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorios, limitaciones militares y reparaciones económicas exorbitantes. La disolución de imperios como el austrohúngaro y el otomano resultó en nuevos estados como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Estas condiciones generaron resentimiento y crisis económica en Alemania, facilitando el ascenso del nazismo y Adolf Hitler. La inestabilidad política y económica en Europa contribuyó a un entorno propicio para futuros conflictos, sembrando las semillas de la Segunda Guerra Mundial. 19. Desintegración de Yugoslavia. 1991 a 2001. La desintegración de Yugoslavia resultó en la formación de varios estados independientes. Tras la muerte de Josip Broz Tito y el colapso del comunismo en Europa del Este, las tensiones étnicas y nacionalistas se intensificaron. Los conflictos comenzaron con la independencia de Eslovenia y Croacia en 1991, seguidos por Bosnia y Herzegovina en 1992. Las guerras fueron marcadas por violencia extrema, limpieza étnica y violaciones de derechos humanos, especialmente en Bosnia. La intervención internacional y acuerdos como el de Dayton en 1995 pusieron fin a los conflictos,
creando 7 estados independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo. 20. Revolución Islámica en Irán. 1979. La Revolución iraní de 1979 transformó Irán en una república islámica bajo el ayatolá Ruhollah Jomeini, derrocando al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Este régimen era visto como corrupto y occidentalizado. La revolución, impulsada por islamistas, marxistas y liberales descontentos con la opresión y la influencia extranjera, especialmente de Estados Unidos, llevó a Jomeini a consolidar un gobierno teocrático basado en la ley islámica, Sharia. Se implementaron reformas sociales y políticas profundas, nacionalización de industrias y estrictos códigos morales. La transformación de Irán impactó la geopolítica regional, exacerbando tensiones con Occidente y alterando el equilibrio de poder en Medio Oriente. Los eventos históricos mencionados muestran cómo revoluciones, guerras y transformaciones políticas han moldeado el mundo moderno. ¿Cuál de todos estos datos fue el que más te sorprendió? No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Te espero en el próximo vídeo, nos vemos.